Tomatillo. Ese era el alias con el que la clica Normandies Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha conocía a José Raúl Rodríguez Lobo, 30 años, pandillero activo, de la MS-13 en San Miguel. Un alias que desde 2017 acumulaba antecedentes por extorsión y agrupaciones ilícitas. Un alias que un juez de San Miguel convirtió en una condena de 120 años de prisión por extorsionar a 6 víctimas distintas. Y un alias que Tomatillo creyó que podía abandonar cambiándose el nombre para que nadie lo encontrara, circulaba por la carretera Cesoria el Triunfo como si esos 120 años fueran papel mojado, como si el sistema no pudiera alcanzarlo, como si el nuevo El Salvador fuera igual al de antes. Se equivocó. Si quieres saber cómo un control vehicular rutinario de la PNS y la Fuerza Armada cerró años de impunidad en cuestión de segundos, suscríbase ahora al canal porque lo que viene a continuación le va a impactar. Porque lo que este caso plantea desde el primer segundo no es solo la captura de un pandillero más. En una carretera de San Miguel es algo mucho más profundo y mucho más perturbador sobre lo que el sistema anterior permitió durante años en El Salvador. Un juez dictó una sentencia. 120 años de prisión, 6 víctimas de extorsión que esperaban ver esa condena ejecutada. Y el condenado andaba suelto, no escondido en otro país, no cruzando fronteras, suelto en El Salvador, en San Miguel, circulando por carreteras del oriente del país, como si esa sentencia no existiera, como si los 120 años que un juez le impuso fueran un número en un papel que nadie iba a buscar. Eso es el problema que este caso pone sobre la mesa. No la captura. Lo que la captura revela sobre cuánto tiempo estuvo este hombre libre con una condena de 120 años encima. Y la respuesta a esa pregunta es lo que más va a doler cuando la escuche. Para entender por qué Tomatillo pudo mantenerse libre con 120 años de condena encima, hay que entender primero quién es José Raúl Rodríguez Lobo dentro de la estructura de la MS-13 en San Miguel. Porque este hombre no es un pandillero de rango bajo que extorsionó a alguien una sola vez y cayó en el sistema por error. Tiene antecedentes desde 2017, 7 años de historial delictivo, documentado dentro de la clica Normandies Locos Salvatruchos. 7 años de operar como miembro activo de una organización terrorista en el oriente de El Salvador. Y en algún punto de esos 7 años, extorsionó a 6 víctimas distintas de forma sistemática y sostenida, con la frialdad de alguien que sabe exactamente lo que hace y que cree que el sistema anterior no va a poder convertir esas extorsiones en una condena que realmente se ejecute. Y durante un tiempo tuvo razón, porque el juzgado de San Miguel dictó la sentencia, 20 años por cada víctima. 6 víctimas, 120 años en total. Una condena que en el papel era devastadora y que en la práctica del sistema anterior era exactamente el tipo de sentencia que quedaba archivada mientras el condenado encontraba la forma de seguir operando sin que nadie ejecutara lo que el juez sabía. Ordenado y Tomatillo encontró esa forma. No fue complicada, no requirió recursos extraordinarios, ni conexiones internacionales, ni una fuga espectacular. Requirió algo mucho más simple y mucho más revelador sobre las grietas del sistema anterior. Un nombre diferente. José Eduardo Chicas Ortiz. Esa fue la solución de Tomatillo a 120 años de condena. Llamarse de otra forma. Y circular por las carreteras de San Miguel como si José Raúl Rodríguez Lobo y José Eduardo Chicas Ortiz fueran dos personas completamente distintas, que el sistema nunca podría conectar. Y durante un tiempo ese cálculo funcionó exactamente como él esperaba, porque el sistema anterior no hablaba consigo mismo. Un expediente con el nombre José Raúl Rodríguez Lobo vivía en el juzgado de San Miguel, sin conexión automática con el nombre José Eduardo Chicas Ortiz que Tomatillo usaba en la calle. La condena de 120 años estaba en un archivo. El pandillero con el nombre falso estaba en otro. Y nadie cruzaba esos datos en tiempo real porque el sistema anterior no tenía esa capacidad. Esa desconexión, esa incapacidad estructural de ver a la misma persona con dos nombres diferentes, como una sola entidad con una condena pendiente, fue exactamente la grieta que Tomatillo explotó para mantenerse libre mientras 6 víctimas esperaban que la justicia, que el juez les prometió, llegara de verdad. Y mientras esas víctimas esperaban, este pandillero seguía operando dentro de la clica Normandies Locos Salvatruchos, en San Miguel. Hasta que la carretera Cesoria el Triunfo se convirtió en el fin de esa espera.
Las 6 víctimas que José Raúl Rodríguez Lobo extorsionó no son un número abstracto en un expediente judicial. Son 6 familias, 6 personas concretas que en algún momento de su vida en San Miguel recibieron la amenaza de la clica Normandies Locos Salvatruchos y tuvieron que pagar. 6 personas que vivieron con el miedo que genera saber que si no pagas, las consecuencias son reales. 6 personas que cuando el juez dictó la sentencia de 120 años, creyeron que ese miedo había terminado, que la justicia había llegado, que Tomatillo iba a cumplir lo que el sistema le había impuesto. Y 6 personas que vieron cómo ese pandillero seguía libre, seguía en San Miguel, seguía operando mientras la condena existía solo en papel. Ese es el daño real de este caso, no el narcomenudeo, no la violencia directa, la impunidad de una sentencia que existía y no se ejecutaba mientras las víctimas esperaban. Y esa espera terminó en la carretera Accesorio, el triunfo. Porque el control vehicular conjunto de la PNS y la Fuerza Armada en esa carretera de San Miguel no estaba diseñado específicamente para encontrar a Tomatillo. Era un operativo rutinario. El tipo de control que el Plan Control Territorial despliega en las carreteras del oriente del país, de forma regular, sin un objetivo específico predeterminado, con la capacidad de detener vehículos y activar el sistema ONI para consultar la identidad de quienes circulan por esas rutas. Y cuando el vehículo de Tomatillo fue detenido en ese control, cuando su identidad fue consultada en el sistema ONI, ocurrió algo que en el sistema anterior nunca habría ocurrido con esa velocidad y con esa precisión. La pantalla lo vio completo. No vio a José Eduardo Chicas Ortiz. No vio a un ciudadano sin historial relevante. Vio todo lo que había detrás de ese nombre, todo lo que ese segundo nombre intentaba ocultar en cuestión de segundos. Y lo que esa pantalla mostró es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Y mientras el sistema ONI procesaba la identidad de Tomatillo en esa carretera del oriente, mientras la pantalla devolvía lo que el nombre falso intentaba esconder, este pandillero de la clica Normandíes Locos Salvatruchos, de la MS-13, seguía sentado en ese vehículo creyendo que José Eduardo Chicas Ortiz era suficiente escudo entre él y los 120 años de condena que el juzgado de San Miguel tenía archivados con su otro nombre. Creyendo que el sistema no podía verlo completo, creyendo que la grieta que había explotado durante años seguía abierta. No lo estaba. Y lo que ocurrió en el momento en que los agentes confrontaron a Tomatillo con lo que la pantalla de ONI acababa de revelar es algo que las 6 víctimas que esperaban esa justicia desde 2017 merecen escuchar con todos los detalles. Y lo que la pantalla del sistema ONI mostró en esa carretera de San Miguel en el momento en que los agentes consultaron la identidad de Tomatillo, empieza a desvelarse de una forma que ningún titular ha podido capturar con la contundencia que merece. Porque el sistema ONI no devolvió simplemente el nombre de un pandillero con antecedentes, devolvió algo mucho más específico y mucho más devastador para el hombre que estaba sentado en ese vehículo creyendo que su nombre falso era suficiente escudo. Devolvió la verdad completa de José Raúl Rodríguez Lobo en cuestión de segundos. Y esa verdad completa, ese cuadro sin grietas que el sistema anterior nunca pudo construir, es lo que convierte esta captura en algo cualitativamente diferente a cualquier otra que el Plan Control Territorial ha ejecutado en el oriente de El Salvador. Tomatillo no huyó del país, no cruzó ninguna frontera, se quedó en El Salvador operando con un segundo nombre. José Eduardo Chicas Ortiz, 2 identidades distintas y confirmadas para el mismo hombre con 120 años de condena pendiente. Y mientras el sistema anterior nunca pudo cruzar esos datos, mientras José Raúl Rodríguez Lobo y José Eduardo Chicas Ortiz vivían en expedientes separados que nadie conectaba, Tomatillo circulaba libre por San Miguel, creyendo que ese segundo nombre era su escudo definitivo. Hasta que el control vehicular en la carretera Accesorio, el triunfo activó el sistema ONI, y en cuestión de segundos la pantalla lo mostró. Todos nombres, una sola persona, 120 años de condena pendiente de ejecución. El sistema que nunca pudo verlo completo, lo vio completo en 30 segundos. Y Tomatillo descubrió que en el nuevo El Salvador, un nombre falso no borra una condena de 120 años. Y lo que esa pantalla reveló sobre el tiempo que Tomatillo llevaba usando ese segundo nombre es algo que las autoridades están procesando con una atención que va mucho más allá de esta captura individual. Porque José Eduardo Chicas Ortiz no era un nombre que Tomatillo había adoptado el día anterior.
Era una identidad construida con tiempo, con documentos, con la determinación de alguien que entendía perfectamente que su nombre real era sinónimo de una condena de 120 años que tarde o temprano alguien iba a intentar ejecutar. Esa identidad alternativa le permitió moverse por San Miguel y por el oriente de El Salvador durante un periodo que las autoridades están determinando con precisión. Le permitió operar dentro de la clica Normandíes Locos Salvatruchos, sin que nadie conectara al José Eduardo, que circulaba por las carreteras con el tomatillo que el juzgado de San Miguel tenía condenado. Y esa operación continuada dentro de la MS-13, bajo un nombre falso con una condena de 120 años activa, es lo que la FGR tiene ahora sobre la mesa, para construir un caso que va mucho más allá de la ejecución de la sentencia original. Porque un pandillero activo de la MS-13 que opera con dos identidades distintas no lo hace solo para evitar que se ejecute una condena. Lo hace porque necesita moverse, porque tiene operaciones que ejecutar dentro de la clica, porque la estructura de la Normandíes Locos Salvatruchos en San Miguel requería que Tomatillo siguiera activo, siguiera disponible, siguiera siendo el operador que la clica necesitaba en ese territorio, incluso con 120 años de condena encima. Y eso significa que durante el tiempo que José Raúl Rodríguez Lobo operó como José Eduardo Chicas Ortiz en el oriente de El Salvador, la clica no perdió a su miembro. Lo conservó, lo usó. Le encomendó operaciones que ejecutó bajo ese nombre falso mientras la condena esperaba en los archivos del juzgado. Y lo que esas operaciones fueron, lo que la FGR puede preguntarle directamente ahora que lo tiene en custodia, es la pregunta más importante que este caso abre. Y hay algo en la lógica de las dos identidades de Tomatillo que dice mucho sobre cómo la MS-13 adaptó sus operaciones en el oriente de El Salvador, bajo la presión del régimen de excepción. Porque cambiar de nombre no es una decisión que un pandillero toma de forma individual, sin el conocimiento de la estructura. La clica sabe quiénes son sus miembros, sabe cuándo uno de ellos tiene una condena pendiente. Y sabe cuándo ese miembro necesita operar bajo una identidad diferente para seguir siendo útil para la estructura sin ser capturado, por una orden de detención que el sistema anterior no ejecutaba, pero que en el nuevo El Salvador podía activarse. En cualquier momento, la decisión de que Tomatillo operara como José Eduardo Chicas Ortiz no fue solo suya, fue de la clica. Y esa decisión, esa estrategia de doble identidad que la Normandíes Locos Salvatruchos usó para conservar a un miembro condenado a 120 años, es exactamente el tipo de información que la FGR puede usar para construir un caso contra la estructura completa, no solo contra el individuo. Porque las dos identidades confirmadas de José Raúl Rodríguez Lobo no son solo una anomalía en su expediente, son la evidencia de que la clica Normandíes Locos Salvatruchos tenía la capacidad y la voluntad de proteger a sus miembros condenados manteniendo los operativos bajo nombres falsos en el oriente de El Salvador. Y esa capacidad institucional de la clica para gestionar la doble identidad de uno de sus miembros con 120 años de condena encima, revela algo sobre la organización que va mucho más allá del caso individual de Tomatillo. Revela que había alguien dentro de la jerarquía que sabía, que coordinaba, que aseguraba que José Eduardo Chicas Ortiz pudiera circular por las carreteras de San Miguel, sin que nadie conectara ese nombre con la condena de 120 años que el juzgado tenía archivada. Y ese alguien, esa cadena de mando que sostuvo esa doble identidad durante años, es lo que la FGR tiene ahora en la mira. Y Tomatillo, con cadena perpetua añadida a los 120 años que ya tenía, tiene todos los incentivos del mundo para hablar. Y lo que esta captura le dice a todos los pandilleros que en este momento operan en El Salvador, bajo nombres falsos, con condenas pendientes que el sistema anterior archivó, sin ejecutar, es algo que el sistema ONI demostró en 30 segundos en la carretera Cesor y El Triunfo. Que un nombre falso no es un escudo. Que el sistema ONI no busca nombres, busca personas. Cruza datos, conecta identidades que el sistema anterior mantenía separadas en expedientes desconectados. Y cuando esa conexión se produce, cuando la pantalla del ONI devuelve el cuadro completo de alguien que pensaba que su segundo nombre lo hacía invisible, la condena que existía en papel se convierte en la condena que se ejecuta en tiempo real en una carretera del oriente, de El Salvador,
Eso es lo que le ocurrió a Tomatillo. Y eso es lo que le puede ocurrir a cualquier otro pandillero que crea que operar con un nombre falso es suficiente para escapar de una sentencia que el nuevo El Salvador tiene archivada y lista para ejecutar en el momento en que el ONI lo encuentre. Y el ONI encuentra. Las 6 víctimas que José Raúl Rodríguez Lobo extorsionó esperaban desde 2017 que la condena de 120 años que el juzgado de San Miguel dictó en su nombre se ejecutara de verdad. Esperaban que Tomatillo cumpliera lo que el sistema le había impuesto. Y durante años, esa espera fue la confirmación más dolorosa de lo que el sistema anterior les había enseñado. Que las sentencias existían en papel, pero que los condenados seguían en las calles con nombres diferentes, operando para la misma clica que los había aterrorizado. Esa espera terminó en la carretera Cesor y el Triunfo, cuando el sistema ONI conectó en 30 segundos lo que el sistema anterior nunca pudo conectar en años. Y lo que esas 6 víctimas sienten hoy, lo que significa para ellas que Tomatillo vaya a cumplir esos 120 años de condena de verdad, es algo que ninguna estadística de seguridad puede capturar. Y mientras Tomatillo es entregado al Tribunal Judicial para el inicio del cumplimiento de su condena de 120 años, la clica Normandíes Locos Salvatruchos en San Miguel tiene que procesar algo que va más allá de perder a un miembro activo. Tiene que procesar que la estrategia de doble identidad que usó para conservar a ese miembro durante años falló. Que el sistema ONI la destruyó en 30 segundos en un control vehicular rutinario. Y que la información que Tomatillo tiene sobre cómo esa estrategia funcionó, quién la coordinó y qué operaciones ejecutó bajo el nombre falso está ahora en manos de la FGR. Eso no es perder un eslabón, es perder el eslabón que más sabe sobre cómo la clica gestionaba a sus miembros condenados en el oriente del país. Y lo que eso implica para la estructura completa de la Normandíes Locos Salvatruchos en San Miguel es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Y lo que le espera a José Raúl Rodríguez Lobo dentro del sistema judicial del Nuevo El Salvador es algo que tiene una dimensión que ningún otro caso ha producido con tanta claridad en el oriente del país. Porque este hombre no llega a los tribunales con un cargo nuevo encima. Llega con 120 años de condena ya dictada, ya firme, ya esperando ser ejecutada desde que el juzgado de San Miguel la emitió. Y a esos 120 años se suma ahora el cargo de pertenencia a organización terrorista, por seguir operando como miembro activo de la MS-13 durante el tiempo que circuló bajo el nombre falso de José Eduardo Chicas, Ortiz. Eso no es una condena. Es el cierre definitivo e irreversible de cualquier posibilidad de que Tomatillo vuelva a ver las calles de San Miguel. El sistema anterior le regaló años de libertad con una sentencia de 120 años encima. El nuevo El Salvador los va a cobrar todos, con intereses. Las 6 víctimas que José Raúl Rodríguez Lobo extorsionó esperaban desde 2017 que esa condena se ejecutara de verdad, no en papel, en la realidad. Y durante todos esos años en que Tomatillo circulaba libre por el oriente, con un nombre falso, esas 6 personas cargaron con algo que el sistema anterior nunca pudo resolver completamente. La sensación de que la justicia que el juez les prometió no era suficientemente real para detener al hombre que las había aterrorizado. Esa sensación terminó en la carretera Cesor y el Triunfo, no con un megaoperativo, no con meses de inteligencia específica sobre Tomatillo, con un control vehicular rutinario y un sistema ONI que en 30 segundos hizo lo que el sistema anterior no pudo hacer en años. Ver al mismo hombre detrás de 2 nombres diferentes y conectarlo con la condena que lo esperaba. Y para esas 6 víctimas ese momento vale más que cualquier estadística de seguridad pública. Y las consecuencias de esta captura para la clica Normandíes Locos Salvatruchos en San Miguel van mucho más allá de perder a un miembro activo con una condena de 120 años. Porque Tomatillo sabe cosas, sabe cómo funcionaba la estrategia de doble identidad que la clica usó para conservarlo operativo. Durante años sabe quién dentro de la jerarquía coordinó esa estrategia. Sabe qué operaciones ejecutó bajo el nombre de José Eduardo Chicas Ortiz en el oriente de El Salvador. Sabe qué hace la clica cuando uno de sus miembros tiene una condena pendiente que el sistema anterior archivó sin ejecutar. Y toda esa información, acumulada durante los años que operó con 2 identidades dentro de la estructura terrorista,
está ahora en manos de alguien que enfrenta 120 años de condena ya dictada más los cargos nuevos por pertenencia a organización terrorista. Alguien que tiene todos los incentivos del mundo para hablar, y la FGR lo sabe, porque lo que la captura de Tomatillo revela sobre la estrategia de la MS-13 para gestionar a sus miembros condenados en el oriente de El Salvador es algo que las autoridades venían monitoreando con atención. Porque si la clica Normandies Locos Salvatruchos pudo mantener a un miembro con 120 años de condena operativo durante años bajo un nombre falso, la pregunta inevitable es cuántos otros están haciendo lo mismo en este momento en distintos puntos del oriente y del resto de El Salvador. ¿Cuántos pandilleros con condenas pendientes circulan hoy por las carreteras del país bajo nombres diferentes creyendo que el sistema anterior los protege todavía? ¿Cuántas condenas están archivadas en juzgados de todo El Salvador esperando ser ejecutadas sobre personas que el sistema anterior nunca pudo conectar con su identidad real? El caso de Tomatillo no es una anomalía, es la punta visible de algo que el sistema ONI está destapando control vehicular, tras control vehicular en cada carretera del país. Y los números que ese sistema está produciendo son devastadores para cualquier remanente de la M. Ese 13 que crea que un nombre falso es suficiente escudo. Y lo que el sistema ONI demostró en esta captura específica va más allá de encontrar un pandillero con una condena pendiente. Demostró que la estrategia de doble identidad que algunos miembros de la MS-13 adoptaron como respuesta al régimen de excepción tiene un límite concreto y verificable. El momento en que el vehículo en que circulan entra en un control vehicular con el sistema ONI activo. Porque el ONI no busca nombres, busca personas. Cruza biometría, conecta identidades que el sistema anterior mantenía en silos, separados, y cuando esa conexión se produce, cuando la pantalla devuelve el cuadro completo de alguien que pensaba que su segundo nombre lo hacía invisible, no hay nombre falso que aguante, no hay documentación alternativa que resista, no hay grieta del sistema anterior suficientemente grande para que Tomatillo o cualquier otro pandillero con condena pendiente pueda seguir escondiéndose detrás de ella. El ONI las cerró todas. Hay algo en este caso que dice más sobre el nuevo El Salvador que cualquier discurso oficial podría transmitir con la misma contundencia. Un pandillero con 120 años de condena dictada por un juez. Una condena que existía en papel desde que el juzgado de San Miguel la emitió. Y el condenado circulando libre por las carreteras del oriente con un nombre falso durante años mientras 6 víctimas esperaban que esa sentencia se ejecutara de verdad. Eso es el Salvador anterior en su expresión más brutal. Sentencias que existían pero no se cumplían. Jueces que dictaban condenas que nadie ejecutaba. Víctimas que esperaban una justicia que el sistema les prometía pero no les entregaba, de forma completa. Y luego, el control vehicular en la carretera Cesori, el triunfo. El sistema ONI, 30 segundos. Y 120 años de condena, convirtiéndose en algo real, en algo que se va a cumplir, en algo que ya no vive solo en un archivo del juzgado. Eso es la diferencia entre los dos, El Salvadores. Y Tomatillo es la prueba más concreta de esa diferencia. Y el mensaje que esta captura le manda a todos los pandilleros que en este momento operan en El Salvador bajo nombres falsos con condenas pendientes, que el sistema anterior archivó sin ejecutar es tan simple como devastador. El ONI tiene sus dos nombres, tiene su condena, tiene su historial completo y está esperando el momento en que entren en un control vehicular en cualquier carretera de cualquier departamento de El Salvador para devolver en 30 segundos todo lo que creen que su nombre falso esconde. No hay carretera suficientemente secundaria, no hay ruta suficientemente remota, no hay nombre suficientemente falso. El sistema los tiene a todos y los está encontrando uno por uno en cada control vehicular que el Plan Control Territorial despliega en el territorio nacional. Tomatillo fue uno y no va a ser el último. La semana en que los agentes de la PNC y la Fuerza Armada detuvieron a José Raúl Rodríguez Lobo en la carretera, Cesori el Triunfo no fue una semana extraordinaria en términos de operativos de seguridad en San Miguel. Fue una semana normal, con controles vehiculares normales, con el sistema ONI funcionando como funciona cada día en cada control de cada carretera del oriente del país. Y en el transcurso de uno de esos controles normales en una carretera normal del oriente del Salvador, el sistema encontró a un pandillero con 120 años de condena pendiente, circulando bajo un nombre falso
como si el nuevo El Salvador fuera igual al de antes. No lo es. Y Tomatillo lo descubrió en 30 segundos en la carretera. Cesori, el triunfo de la peor forma posible, con la pantalla del ONI mostrando todo lo que su segundo nombre intentaba esconder, y con los agentes de la PNS y la Fuerza Armada cerrando la puerta que el sistema anterior había mantenido abierta durante años. Si este caso le generó tanta rabia y al mismo tiempo tanta satisfacción como a mí, no se pierda el siguiente vídeo del canal, porque lo que viene es otro caso que demuestra que en el nuevo El Salvador no hay nombre suficientemente falso. No hay condena suficientemente olvidada y no hay carretera suficientemente remota, donde el sistema ONI no puede encontrar lo que el sistema anterior dejó sin ejecutar.